Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer análisis de CDRs. Vamos a analizar los CDRs que ustedes más me han pedido a través de Instagram. Realmente me escribieron muchísimas personas pidiéndome analizar algunos CDRs que probablemente vos los tengas porque son CDRs conocidos por todos y operados por la gran mayoría de inversores. Así que vamos a hacer el análisis técnico de todos ellos. Y esta es la lista de los CDRs que vamos a analizar el día de hoy, así que si tenés alguno de ellos, el video te puede interesar. Muy bien amigos, pasemos directamente a los gráficos para analizar las acciones, los CDRs. Y por supuesto, déjame decirte si sos nuevo, que los vamos a analizar a los CDRs en dólares, es decir, las acciones reales en dólares. Esto no son los CDRs en pesos, de hecho yo nunca vi un CDR en pesos para comprarlo, ya que en pesos está contaminado por el dólar CCL. Si querés saber más de este tema, si sos muy nuevo, tenés un video en el canal que se llama Cómo ver los CDRs en pesos o en dólares, que te enseño justamente que no hagas tus análisis o no veas el gráfico de Apple, por ejemplo, en Bima, ya que en Bima te va a aparecer este gráfico y representa, bueno, todo esto que te explico en ese video. Por lo tanto, no es una buena idea ver ese gráfico, sino que hay que analizar el activo subyacente, la acción real en dólares, y después hacerle un análisis a lo que es el gráfico del CCL para saber, obviamente, si el dólar en este punto está barato o está caro y evitarte los overshooting, como les llamo yo, que son estas exageraciones en el precio del dólar que pueden derivar después en algún tipo de corrección. Bien, recuerden que estos videos no son recomendaciones de inversión. Eso significa que vos no tenés que comprar o vender por lo que diga un youtuber, ya que en YouTube no se pueden dar recomendaciones de inversión. Para eso están los asesores financieros. Lo que hacemos acá es análisis técnico y proyecciones de lo que puede ocurrir, que se basan en probabilidades y no significa que vayan a ocurrir. Así que bien importante, y si acá querés tomar el consejo de Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, es no invertir en nada que no conozcas al 100%. Por lo tanto, si no entendés el mercado, no deberías estar acá buscando inversiones, sino deberías estar buscando aprender. Muy bien, entonces empecemos el análisis de Apple en un gráfico semanal. Ya saben ustedes las temporalidades, vamos a ir bajando las distintas temporalidades. Y nosotros vemos que el precio tuvo una caída producto de esta divergencia bajista que nosotros vimos, por supuesto, con anterioridad a que ocurriera esta caída. Entonces, tenemos una tendencia bajista en el gráfico diario y yo la voy a mantener bajista por el momento. Por ejemplo, a mí me dio entrada por estrategia lo que fue Apple en esta zona de acá. En este punto a nosotros nos da compra en esa velita que ustedes están viendo acá. Nos da compra en ese punto en un gráfico diario y se produce un rebote. Y en este punto, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, que el precio realmente no subió demasiado. Fue un rebote para volver a caer. Entonces, lo que podemos hacer en este punto es justamente los que entramos acá, porque me incluyo, yo también compré en este punto por los 170, 169 y ahora estamos en el mismo punto. Entonces podés cancelar el trade en este punto y salirte sin ningún tipo de pérdidas. Tenemos que ir observando el mercado y vemos que no está reaccionando al alza, por lo tanto probablemente nos lance a alguna caída más. Y bueno, eso es realmente para el que quiere hacerle del corto plazo, un trading de corto plazo. Realmente, fijémonos en 4 horas, tiene un poquito de fuerza bajista, probablemente pueda tener algún tipo de rebote pequeño, pero si vamos a un gráfico semanal, y a ver, esto es Apple, realmente no hay que tenerle miedo a Apple. Si no hay que tenerle miedo a Apple después de las caídas, siempre Apple en las caídas ha sido una oportunidad de compra. ¿Cuándo ha sido bajista Apple? Entonces, no hay que tenerle miedo a Apple y en un semanal, si bien tiene un poco de fuerza bajista y le queda todavía recorrido a esta corrección, ya estamos en un punto interesante para empezar a acumular de esta acción que a largo plazo nunca ha sido bajista. Apple nunca, desde que nació, ha sido bajista. Por lo tanto, cada caída va a ser una oportunidad para seguir acumulando, para seguir comprando más de esta acción. Entonces, bien importante eso, entender que Apple justamente, y cuál es el negocio que hay detrás de Apple. Apple no vende celulares. Apple lo que te vende es un estatus. Vende un estatus social. Hacerle creer a las personas de clase media que pueden ser de clase alta a través de un teléfono. Entonces, simplemente con el teléfono han vendido la ilusión de que vos por tener esto sos de una clase superior que los demás. Es obviamente completamente ridículo, pero bueno, ese es el negocio de Apple y hay que entender justamente sus fundamentales. Y es un fundamental muy poderoso realmente que le ha hecho ganar mucho dinero
y que ha convertido en Apple en una de las empresas más grandes del mundo. Bien, pasemos a analizar Tesla, una acción que ha tenido una corrección y que en el gráfico semanal todos vemos que tiene una tendencia bajista en el gráfico semanal. Sin embargo, si nos vamos a temporalidades del diario, por ejemplo, en este momento tenemos una divergencia alcista ya formada. Fíjense que el precio va cayendo y los indicadores van subiendo. Una divergencia alcista que puede derivar justamente en un rebote hasta la media móvil en principio o el área de volumen importante. Lo que hay que entender es que son simplemente rebotes del gráfico diario para continuar con la caída, tal cual lo hizo acá atrás. Y hay que observar, por supuesto, que se desarrolle todo el patrón alcista. Supongamos que vos compras en ese punto, observar que se desarrolle todo el patrón alcista y ver cómo llega justamente. Por ejemplo, acá atrás tuviste que se desarrolló todo el patrón alcista y el precio lo único que hizo fue ranguear y alcanzar tímidamente la media móvil. Por lo tanto, en este punto a vos te da venta y te tenés que salir del mercado. Si querés especular justamente haciendo algún tipo de compra, tenés que observar cómo va el movimiento. Si el movimiento, en vez de subir, empieza a ranguear por esta zona y pasa todo el tiempo de subida, justamente tenés que vender por este punto porque la acción va a tener un nuevo mínimo. Entonces, nosotros especulamos un rebote, pero tenemos que estar muy atentos si lo vamos a operar de cancelar a tiempo porque la tendencia del diario, como es bajista. Entonces el precio va a seguir cayendo más. Hasta tanto justamente cambie el sentido de la tendencia y pase de bajista a alcista, haciendo máximos y mínimos crecientes por encima de las medias móviles exponenciales. Fíjense que es lo mismo que le está ocurriendo a Mercado Libre en este punto. A vos te dio compra por estrategia en ese punto de ahí, pero el precio, en vez de subir, está haciendo un rango lateral y le está pasando el tiempo y la acción no sube. Probablemente le queden unos días más y habrá que cancelar justamente este trade porque te puede dar algún sustito más, alguna caída más en el caso de Mercado Libre. Y esto es debido a que en el semanal está haciendo una corrección a la media móvil, a esta media móvil que tenés acá. Entonces, tranquilamente te puede hacer otra mecha bajista y llegar justamente hasta la media móvil. No es para asustarse. Si esto no es para asustarse en un semanal, Mercado Libre es completamente alcista en un gráfico semanal. Lo único que está teniendo es una corrección a la media móvil, así que no preocuparse, tal cual lo hizo acá, tal cual lo hizo acá y después continuó con su subida. Entonces, por el momento no entramos en Mercado Libre, pero ya estamos atentos porque estamos llegando justamente a estas zonas interesantes de compra y ya más abajo hablaremos justamente en una semana más, en 2 semanas o 3, hablaremos nuevamente de Mercado Libre. Para que lo entiendas más fácil, esta velita verde que salió acá es la misma velita verde que tuvimos ahí en ese punto. Entonces fíjate que después el precio tiene una caída más. Entonces sería exactamente lo mismo el movimiento que esperamos para Mercado Libre. Nada de qué preocuparse, una corrección completamente normal. Bueno, otra acción que me pidieron que analice fue Google. En este caso, vamos a verla. Tengo Google también en el portafolio. En el semanal continúa alcista. En el gráfico diario también sigue alcista. Y en 4 horas también sigue alcista. Las compras se las compartí por Instagram en este punto. Nos dio entrada a Google y ahí va con el movimiento. Pasemos a otra. Nada más que decir para Google. Eso continúa alcista, así que vamos muy bien. Vamos a ir con Nvidia. Bueno, vamos a ver Nvidia en un gráfico semanal. Tenemos fuerza en el movimiento alcista. Esto sigue manteniendo fuerza, no nos ha dado venta todavía. Y en el caso del gráfico diario está desarrollando un movimiento de rango, un movimiento lateral por esta zona. Es una pausa que va a hacer el mercado. Probablemente pueda volver incluso a la base de este canal, pero nada que preocuparse todavía en Nvidia. No te ha dado venta, no tenés divergencias significativas, así que por el momento Nvidia se mantiene alcista en un semanal, en un diario y bueno, en 4 horas ahí lo que puede desarrollar es algún tipo de caída hasta la media móvil. Bueno, vamos a pasar a analizar Nike en este momento, que también me la han pedido mucho y esta acción lo que tiene es fuerza bajista en el movimiento. Tenemos fuerza bajista en el ADX en un gráfico semanal. En un gráfico diario también tenés fuerza bajista y en un gráfico de 4 horas también tenés fuerza bajista. Por lo tanto, esto se mantiene bajista en el caso de Nike y tenés que esperar para meterte justamente porque va a venir probablemente un rebote como los que ha tenido acá atrás, pero tenés que esperarte a que te dé las confirmaciones. Y esto es un gran rango que viene haciendo Nike. Fíjense
y probablemente lo siga haciendo. Por el momento yo no me metería, esperaría algún tipo de confirmación para poder meterme en compra. Bueno, vamos a ver el S&P 500 y en este caso tenemos fuerza alcista en el movimiento. El S&P 500 sigue siendo alcista. Eso no significa que en los periodos de corto plazo, ya nos vamos a bajar, tenga sus correcciones. ¿Qué significa que en el semanal sea alcista? Bueno, esto significa que va hacia arriba, independientemente de las caídas que pueda tener en medio, como siempre lo hace. Así que a tenerlo en cuenta en un semanal de mediano plazo, esto sigue siendo alcista, no hay un cambio de tendencia. Podemos llegar a tener algún tipo de corrección en un gráfico diario, como por ejemplo lo vemos acá, producto de las divergencias bajistas que tiene esto. ¿Sí? Tiene divergencias bajistas ya que el precio va subiendo y en los indicadores vas a ver que va cayendo. Por lo tanto, cada vez hay menos volumen justamente en esas zonas altas que provocan estas divergencias. Que justamente no significa que esto se vaya a desplomar así, sino que tenga sus correcciones normales hasta las medias móviles, que puede ser la de 20, esta es la de 50, pero en realidad hasta la de 20, que va un poquito más acá arriba, o también que te haga una especie de rango, ¿sí? Que se mueva en rango en consolidaciones laterales para seguir subiendo más. Así que el S&P 500 por el momento se mantiene alcista. Bueno, me pidieron muchísimo que analicemos a Vista Energy. Mira Vista, analiza Vista, la verdad, muchísima gente. Así que bueno, vamos a ver a Vista Energy. ¿Qué decirles de esta acción? Esta acción es alcista, pero no desde acá, desde este punto. Yo se la dejé alcista desde mucho antes, desde acá abajo. Fíjense, desde este punto. Hace 2 meses que les hice este video, miren, hay 30,90 dólares y una línea ¿hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, Vista iba a subir ya desde los 30 dólares que les dije. Fíjense, esto fue hace 2 meses. Y hace 2 meses que le dejé alcista Vista. Por lo tanto, ya, bueno, ahí va Vista Energy y sigue siendo alcista. Por lo tanto, hay que buscar las entradas que te las dé justamente. A mí me las dio en el gráfico diario por esta zona. Ya me dio la entrada alcista y ahí va con el movimiento. ¿Cuánto ha subido más o menos? A ver, un 35% en dólares. Entonces, en un gráfico diario va a tener una corrección, lo mismo que en el gráfico de 4 horas. Tenemos patrón de salida en ese punto y justamente, bueno, puede ser una corrección normal a las medias móviles o simplemente que en vez de corregir haga un rango. Pero bueno, todavía no es momento de compra, hay que dejar que pase el tiempo. Y si el precio sigue en esta zona, sigue haciendo un rango por esta zona, bueno, ahí volvemos a comprar, pero más adelante. Bueno, vamos a ver Petrobras en gráfico diario, otra empresa que me la pidieron bastante, y esto tiene fuerza bajista. Todavía no te metas en este punto, espera que acabe justamente la fuerza bajista, que salga por debajo el ADX del punto cero para meterte en compra. Así que mucho cuidado con Petrobras, porque este gap no lo hace alguien pequeño, es alguien grande que está vendiendo y esto agarró fuerza bajista. Entonces, espera, quédate tranquilo. Incluso si rebotara acá, tuviera un rebote, va a volver a caer y darte alguna oportunidad de entrada. Por el momento no me gusta lo que es Petrobras. En un semanal ya pensando 2, 3 meses, bueno, está llegando a zonas interesantes. Entonces, vas a ir a buscar, en el semanal sabes que te está por dar algún tipo de entrada, algo así como te lo dio acá atrás, por ejemplo. Esta caída es la misma que esta. Entonces, vos estás buscando después operar este rebote o este tramo importante. Fíjate que acá abajo estuvo consolidando varias semanas, 3, 4 semanas. Entonces, espera que consolide, que tenga su consolidación por esa zona aproximadamente. Por supuesto, lo vamos a ir revisando. Tenés que ir viendo en el gráfico diario que pierda su fuerza bajista completamente. Y entonces, bueno, el mayor peligro acá que puede tener esto es que haga un ranguito y lance una caída nuevamente. Y por esta zona volvés a entrar vos o volvés a comprar. Pero bueno, esperar entonces en el gráfico de Petrobras a que la acción se mueva, que el precio se mueva y después vemos si justamente empieza a tener algún tipo de recuperación. Bueno, vamos a ver 13M y en este caso en un gráfico diario te está marcando salida, te está marcando venta para el caso de 13M en un gráfico diario. En 4 horas también tiene patrón de caída y en un semanal, atentos, en un semanal con 13M, atentos con 13M porque va a probablemente hacer un cambio de tendencia. ¿Por qué? Bueno, porque ya hizo un mínimo más alto que el anterior. Entonces puede empezar hacer una especie de consolidación por esta zona para hacer alguna especie de cambio de tendencia. Así que bueno,
atentos con 13M. Yo idealmente, si la fuera a comprar, esperaría que caiga y la agarraría más abajo por esa zona. Bueno, me pidieron MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor. Fíjense lo que es esta subida tremenda que viene teniendo. Esto no lo podemos dejar bajista, claramente esto es alcista. Sin embargo, yo te recomendaría que en vez de estar viendo MicroStrategy, vayas a ver a Bitcoin y le hagas el análisis a Bitcoin, ¿sí? Eso es importantísimo porque esto va a subir o caer de acuerdo a cómo se mueve BTC. Es así de fácil, es una de las empresas, si no me equivoco, la que más Bitcoin posee en el mundo, así que se va a mover de acuerdo a cómo vaya Bitcoin. Entonces Bitcoin, si va subiendo por el momento, esto va a continuar subiendo más, y si Bitcoin corrige, esto también va a corregir. Exactamente se mueven igual, así que a tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a analizar Bitfarms, una empresa minera de criptomonedas. Entonces, nosotros vimos a Bitfarms por este punto y me parece que hay gente que ha llegado tarde a la fiesta, que se le pasó el tren. Fíjense, nosotros la vimos en ese punto, $2,40, en ese punto que les mostré acá. Entonces, la acción que hizo, subió desde el punto en que nosotros compramos, por los 2.40, subió hasta el máximo un 62% en dólares. Entonces, cuando vos tenés una subida tan importante como esa, ¿qué haces? Efectivamente, tomás ganancias, porque sabés que es una empresa de riesgo, de altísimo riesgo, y que además te subió un 50% en cuestión de días. Prácticamente en 2 semanas te subió un 50%. Y en este punto, a vos la empresa o los gráficos, o al menos los que tienen estrategia en ese punto, direccionalidad bajista en el ADX, en el MACD también tenés direccionalidad bajista, cruce de medias móviles, si te vas a ver un MACD, en esta vela roja gigante te dio venta y te dio salida por esa zona. Entonces, podremos decir que de los 2.40 hasta esa zona te dejó un 40% en dólares de ganancia. Si vos no te saliste en ese punto, es porque sos un holder o porque la vas a mantener a largo plazo teniéndola como especulación. Entonces, si la vas a mantener a largo plazo y sos holder de acá a 1 año o 2 años, no la tenés que estar mirando en el gráfico diario. No te importa entonces la fluctuación que tenga esta acción. Es una acción muy volátil y muy riesgosa, por cierto, porque es de pequeñísima capitalización. Entonces, es una apuesta para el futuro. Además de esto, una gran señal de alerta que tuviste fue que el precio marcó un máximo nuevo y los indicadores no lo hicieron. Por lo tanto, también tenías una divergencia bajista. Como ves, hay muchos indicadores que te decían cuidado, o al menos tener cuidado con ese movimiento. Entonces, en ese punto, cuando uno lleva un porcentaje importante de ganancias, puede decidir tomarlas y no arriesgarse. A no ser que seas, por supuesto, un holder de largo plazo. Entonces, en este punto vas llevando una corrección en el gráfico semanal y tiene que detenerse ese movimiento tal cual lo hace anteriormente. Fíjense que hace movimientos un piso redondeado, entonces lo mismo tiene que hacer por esta zona en el caso de Bitfarms. Y por supuesto, observar a BTC, como siempre les digo, observen a Bitcoin, ya que depende mucho de él también. No tiene un buen comportamiento, no lo sigue a Bitcoin, la correlación no es exacta, pero bueno, es, como le dije, una apuesta en una industria nueva que puede llegar a tener un buen resultado de largo plazo. Si bien yo siempre les recomiendo que cuando tengan ganancia en estas cosas, que las tomen, ¿sí? A nadie le ha hecho mal tomar ganancias. Sin embargo, los que no toman ganancias cuando lo están y cuando pueden hacerlo, después justamente se arrepienten de no haberlo hecho. Y por último vamos a analizar a PayPal, una acción que ustedes saben que tengo en mi portafolio, que me gusta, una empresa que ha sido muy castigada y que en este punto lo que yo detecté es un hombro, cabeza, hombro que tenemos formado en este momento. Un hombro, cabeza, hombro invertido, por supuesto. Entonces, esta formación yo incluso la vi antes de que ocurriera. Fíjense, hace un mes les decía que PayPal podía llegar a formar esta estructura, ¿sí? Esta estructura de hombro, cabeza, hombro invertido, y finalmente ahora el gráfico nos da la razón y formó esa estructura queriendo hacer un cambio de tendencia. Por supuesto que la habíamos visto en $59, también le hicimos un análisis fundamental por los 58, entonces en este punto voy en ganancias con mi posición en aproximadamente en dólares un 14% en dólares, y no la planeo vender por el momento porque ha sido duramente castigada. Así que va muy bien realmente el movimiento de PayPal, va agarrando un poco de fuerza en el gráfico diario y bueno, puede tener alguna que otra corrección, pero en mi opinión va a ir a intentar romper la línea del neckline, como se llama, o del cuello, que es esta que está acá, romperla con contundencia. No puede tener algún retroceso y volver a testearla nuevamente, pero
está ahí queriendo cambiar de tendencia, así que yo por el momento voy a mantener esa posición. Muy bien amigos, hasta acá hemos llegado y como siempre les digo, se pueden sumar a los cursos de capacitación, lo tienen acá abajo en la descripción el link, donde te podés capacitar para operar el mercado y analizar de esta manera. Así que bueno, espero que te haya servido, si es así, déjame un me gusta y por supuesto nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.